A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Economía y Negocios desde Quito, Ecuador, en Telesucesos. Evidentemente, el tema del momento, el que tenemos que hablar, es la definición de ya un presidente electo en la segunda vuelta electoral dada el pasado 11 de abril. Hay que analizar desde varios puntos lo que esto significa para el Ecuador. Una elección que en la primera vuelta el candidato Arauz llegó en un cómodo primer lugar y en el segundo lugar tuvo una pequeña disputa, digámoslo así, muy minuciosa, muy pequeña de votos entre el candidato Yacu Pérez, representante de Pachacútec, la CONAIE, y con el candidato Guillermo Lasso de la Alianza, creo, Partido Social Cristiano. Por muchos años se habló siempre de que el candidato Lasso le iba a ser muy difícil o casi imposible para algunos expertos en que podría llegar a un triunfo. Las cosas se dieron de esta manera. Finalmente Lasso pasa a la segunda vuelta con apenas un 19 y poco más por ciento frente a un 32% de Arauz, que aparentemente le daba una cómoda victoria en una segunda vuelta porque apenas tenía que pasar el 49 o el 50% de votos. Se complica más para Lasso el momento que Yacu Pérez genera un conflicto, para mí una cosa hasta ridícula, culpando a Lasso de que lo han hecho fraude y marcando distancia, diciendo que nunca votaría por él y pidiendo el voto nulo. El panorama era complicado, inclusive era complicado y era un bastante desalentador dentro de las mismas filas de Creo. Conozco muchos amigos y personas que había que motivarles para que la vayan a pelear e intenten ganar en un tiempo muy corto. Una segunda vuelta donde prácticamente había un mes. ¿Por qué? Porque se pasaron por varias semanas, varios días, definiendo el tema del CNE y dejando claro las posturas de los dos posibles aspirantes de la segunda vuelta, de la primera vuelta a la segunda vuelta. Entra Guillermo Lasso y quienes estábamos por este candidato, donde me incluyo, porque sí, voté por él, luego voy a dar mis motivos, pensaban muchos que iba a ser difícil, ya que el famoso carisma de Guillermo Lasso o el famoso estilo de Guillermo Lasso no calaba en ciertos grupos sociales o ciertos grupos culturales o ciertos grupos de los jóvenes, los votantes menores. Y bueno, no puedo decir que no. Sin embargo, al decir que no es carismático es un gran error. Yo conozco a Guillermo Lasso, he estado con él, y es un hombre súper carismático. Es súper carismático, un hombre muy carismático, pero es diferente cuando yo, usted o cualquier persona estamos en la prensa, cuando tenemos un periodista al lado, o cuando tenemos un debate. Es un tema que uno se va curtiendo en el tiempo. Pónganle en Jaime Nebot, pónganle a algún político de trayectoria larga, al mismo Rafael Correa, pues no tienen miedo a ninguna cámara, se explayan muy fácilmente, son grandes oradores, son gente que tiene siempre una mente muy rápida en temas, se adelantan a las preguntas, y claro, había el temor de que Guillermo Lasso no pueda llegar a este gran triunfo que finalmente se dio. ¿Cuáles son los factores? Definitivamente se habla de un cambio de estrategia y una apertura de Lasso a escuchar. No es que antes no los escuchaba, no es que cambió su plan de gobierno, es el mismo plan de gobierno de siempre. Sin embargo, la gente lo que estaba votando era por un contenido, no por un contenido, sino por una imagen, un concepto de un hombre maduro, con canas, con experiencia, frente a un hombre joven, Arauz, quien definitivamente para mí no era el candidato. ¿Qué quiero decir? Nadie votó por Arauz, la gente votó por Correa, digámoslo claro.
En la estrategia del correísmo, a veces le ponían a Rafael Correa, a veces lo quitaban, a veces lo ponían, lo quitaban. Llegaron a la conclusión de que era mejor ponerlo porque es la parte fuerte, la fortaleza de Correa como candidato, su palabra, su voz, su contacto con dirigentes, sus mensajes desde Bélgica calan y definitivamente es un jugador importante en las elecciones. Guillermo Lasso gana la presidencia. Para mí no fue una sorpresa, lo debo confesar, y no hablo de esto como un sentido de triunfalismo, sino que venía yo analizando históricamente qué pasaba con el correísmo. El correísmo iba de mucho bajando su cantidad de voto duro. De hecho, deben acordarse que Correa ganaba en primera vuelta, luego Lenín Moreno baja, no gana en primera vuelta, gana en segunda vuelta con un controvertido resultado. Para mí, lo digo con toda honestidad, José Datos estuvo acertado, como lo estuvo en esta elección, y ganó Lenín Moreno. Sin embargo, en las elecciones seccionales y todo lo que se destapa con Alianza País, el antiguo partido del correísmo, hace que esta agrupación cada vez vaya bajando de credibilidad, y a pesar de que todavía es un jugador importante con voto duro, entre un 20-25%, voto duro, digo, de ahí puede crecer, iba bajando. Y Lasso, a pesar de que se le atacaron de muchas cosas, con fake news, con ataques sin fundamento, seguía siendo el señor que no nos había gobernado. No caló ese discurso de Lasso es moreno, porque Lasso no es moreno. Evidentemente no tiene nada que ver. Si bien Lasso puede haber apoyado a ciertas cosas en el Congreso u otras no quiere decir que Lasso es moreno. O el feriado bancario que tanto se habló, que es un mito porque no es una verdad, Lasso no tuvo nada que ver, y eso no lo digo yo. Me remito a los temas legales y a las condenas o a los informes o a los estudios hechos por el correísmo. Gana Lasso porque la gente se da cuenta del estilo de Lasso. Es ese estilo que a la gente de estrategia, de marketing, no puede gustar para ganar una elección. Bien lo dijo un periodista, mal candidato, gran presidente. Pero qué pena llegar a decir eso, mal candidato. ¿Por qué? Porque no insulta, porque no ofende, porque no transgrede un concepto, un idioma, un lenguaje, no solo verbal, sino un lenguaje de agresividad, con las manos, con las palmas, sudando con la camisa abierta, bailando. De pronto es eso lo que pedían los marqueteros, de pronto eso lo que pedían la gente que quería que gane Guillermo Lasso. En el debate recuerdo ver una persona muy callada, muy serena, Lasso, que apenas lo que hizo fue decirle, Andrés, no mientas, otra vez de manera reiterativa, pero nunca hubo un estilo que uno diga, se salió de libreto, pegó la mesa, atacó fuertemente, lanzó dardos al otro contendor, no lo hizo. Y a la larga, ese aparente error de Lasso es lo que le catapulta, porque la gente buscó y vio en Lasso esa opción de un caballero, de una persona serena, de un hombre de familia, siempre rodeado de su esposa, siempre rodeado de sus hijos, siempre mencionando a la familia, siempre mencionando a sus nietos, reconociendo a su esposa como un pilar de su vida. Es eso lo que va tomando fuerza rápidamente, y todos los ataques que se dieron del troll center o de las fake news o de lo que sea contra el candidato Lasso ya no era creíble. No estoy diciendo lo que yo pienso, estoy diciendo lo que pasó, porque eso pasó. Y claro, al ver el tema del voto indígena, que aparentemente pedían un grupo nulo y otro grupo encabezado por el señor Jaime Vargas, pedían el voto para Arauz, había el temor de que en la Sierra Central, en la Sierra Norte también importante, las dos provincias del norte, Carchi y Imbabura, iban a ser votos totalmente para Arauz o el nulo. Siempre se decía que el que podía ganarle a Arauz era Yacu Pérez y no Lasso. Yo siempre pensé lo diferente, yo pensé que cualquiera de los dos le ganaba. Y así pasó. Es el estilo de Lasso el que gana, un estilo no comercial en América Latina. Vean lo que pasa en Perú. Ya vamos a hablar de ese tema. El estilo de Lasso para las campañas no era el aconsejable para ganar votos populares, votos populistas, votos clientelares. Lasso nunca ofrece bonos de $1,000, $1,500, $2,000. Lasso no ofrece regalar celulares, laptops. Lasso ofrece un plan de gobierno muy inteligente, estructurado, que no cambió. Entonces no es solamente que gana Lasso por eso, sino gana por el estilo. Finalmente la gente se dio cuenta que ganando Lasso no hubo alguien que te gritó en la cara, ganamos,
o que se burló del oponente anterior, tal vez de una que otra persona en redes sociales, pero Lasso pide unión, Lasso ha pedido bajar la guardia, y la gente del entorno de Lasso, lo vemos en las redes sociales, pide calma, y además se adelantan que será un gobierno donde aceptarán e incluirán a personas de otros movimientos, inclusive de gente que ha estado en el correísmo. Lo dijo el presidente sin decir que no aceptará correístas. Me refiero a gente que no piense como él. Y el tema de los indígenas es supremamente importante, porque son los indígenas los que cierran ese triunfo. No estaba contemplado en los planes de nadie que ese gran sector de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, de la provincia de Bolívar, de Cañar, le den el voto masivo a Lasso. La gente esperaba que no sea así. ¿Por qué? Porque las cúpulas de la CONAIE estaban pidiendo otra cosa. Lourdes Tibán atacó al correísmo, pero no dijo voten por Lasso. Entonces indirectamente dijo, y yo sé que ya votó por Lasso, lo siento, nadie me ha dicho nada, ni tengo un dron que estuvo arriba de su papeleta, pero es el estilo de Lasso el que se impone. ¿Y qué tenemos ahora? El efecto Lasso. Es una realidad, es un invento. El efecto Lasso es algo que ya se puede palpar en los mercados, en el ambiente. Hablemos de lo económico. Inmediatamente gana Lasso, el riesgo país cae en 400 puntos. Cae significa que mejora. Inmediatamente la semana siguiente se venden más vehículos en el sector automotriz. Inmediatamente la gente que estaba esperando hacer una inversión inmobiliaria, una compra de un bien, esta semana activa y compra. Eso no es una cosa falsa, es real, porque la gente estaba esperando a ver qué pasaba si ganaba Arauz, quien anunciaba aranceles, impuestos a capitales, aumentarlo, quien avisoraba un estilo similar, bueno, no es que no lo vamos a adivinar, lo dijo, porque estas cosas lo dijo, un estilo similar al que gobernó Rafael Correa, obviamente entendiendo que Arauz es una persona mucho más tranquila. Yo en ningún momento le he escuchado a él ofender o tener un exabruptos, por el contrario, pienso que Andrés Arauz es más moderado y tendrá tal vez, seguramente, porque es un hombre joven, que ha estudiado bastante, que prepararse más porque es un actor político que definitivamente va a seguir. Y no es malo que se vaya, tiene que seguir porque es un representante de un sector importante. Recuerden que tuvo casi un 47% del electorado en la segunda vuelta, lo cual le da mucha seguridad, le da una posición importante dentro del mapa político del Ecuador. ¿Qué pasa con el efecto Lasso? ¿Qué más ha sucedido? El día de hoy se presentaron, el día de ayer, perdón, el presidente electo con el presidente actual, se advierte una transición pacífica, con acuerdos, con entendimiento, dado también el perfil del presidente Moreno, que no es un hombre confrontador. Yo seguramente si Arauz hubiera estado ahí sería algo parecido, lo cual es muy sano para la democracia y para que el país baje definitivamente ese estilo, esa condición de polarización que se dio en el país, esas campañas tan llenas de mentiras, llenas de troll centers que aparecieron de lado y lado, que lo que hacen es dañar y enfurecer el ánimo, el debate. El debate debe volver a ser lo que es, un debate, un programa político donde esté una persona de un pensamiento, el moderador, y una persona de otro pensamiento, y puedan hasta reír un poco, hacer, no sé, acuerdos sobre alguna anécdota personal y debatir firmemente sus conceptos. Eso tiene que volver al Ecuador, pero sobre todo, ¿saben a dónde, amigos? A la Asamblea. El efecto Lasso hasta aquí ha sido un efecto psicológico. Todavía no hay ninguna ley, todavía no hay ningún decreto, porque eso será a raíz del 24 de mayo, que es la toma de mando, la posición del presidente electo y su nuevo gabinete. Tenemos expectativas del nuevo gabinete. Soñamos con un nuevo gabinete técnico, un nuevo gabinete joven, variado, tanto en género como de regional. Pero más que dividir la parte, si es muchas mujeres, pocas mujeres, más hombres o más cantidad de indígenas o menos, tienen que ir los mejores ecuatorianos en el área. Y esto es un llamado, más que un llamado, es un comentario mío. Yo personalmente, yo no creo que, por ejemplo, para el Ministerio de Salud necesariamente tenga que ir un médico, un doctor al Ministerio de Salud. No necesariamente. Tiene que ir una persona con liderazgo, con administración pública, con capacidad de administración de empresas, con que tenga conocimientos logísticos, conocimiento de digital, conocimiento de informática.
No necesariamente yo pienso que un exfutbolista pueda ser ministro de deporte. Claro que puede ser, siempre y cuando haya estudiado y se haya preparado para administrar, para liderar equipos. Lo mismo pasa con el tema de turismo. No necesariamente una persona que trabaja en una aerolínea o una agencia de viajes tenga que ser ministro de turismo. Un ministerio primero tiene que administrar personal, tiene que administrar fondos, recursos públicos y transformarlos en una inversión, en el campo que sea educación, turismo, en fin, lo que le toque. Entonces es muy importante que ojalá se ilumine el presidente Lasso, que estoy seguro que lo hará. Es un hombre con experiencia y que me ha dado mucho gusto también ver cómo el mundo ha recibido el triunfo de Guillermo Lasso en América Latina y Ecuador. Se habla que es un presidente conservador de derecha, se habla de un presidente neoliberal. Tenemos que quitar esas palabras del diccionario como mala palabra. El Ecuador nunca ha tenido un gobierno liberal propiamente dicho. Aquí no es fácil trabajar, aquí no es fácil crear empresas, aquí no es fácil venir del extranjero y ponerte una empresa. No tenemos un gobierno liberal. Hemos tenido un Estado lleno de trabas, lleno de impuestos que ponen, impuestos que quitan, cambian otro, cambian reglas. Necesitamos un gobierno que piense en un tema liberal para emprender, más no liberal para cobrar. Me encantó el concepto de Lasso cuando le entrevistaron en CNN, no solo por el mensaje, sino que lo vimos muy tranquilo, muy sereno, con su familia alrededor, respondiendo ya de una manera menos tensa, obviamente. Cuando tú te enfrentas como candidato a un periodista fuerte como Del Rincón o cualquier periodista, si no estás con esa experiencia de estar en los medios todo el tiempo, tantos años. Pero Lasso decía algo que me llamó la atención y que me gustó de sobremanera. Decía, conozco personas, o cómo pueden personas que viven con mucho lujo, con autos de lujo, en los últimos 10 años y no pagan impuestos. Ahí radica la clave. Y me gustó su análisis, que es similar a lo que hablaba el economista Pablo Arosemena Marriott en Hora 25 ante el Amazonas del domingo pasado. No se necesita subir impuestos. Lo que se necesita es que los que no pagan impuestos, que lo paguen. Porque ¿qué pasa? Cuando suben el impuesto, le suben al que paga. Y los otros siguen sin pagar. Entonces sufre el formal, sufre el honesto, sufre el que está cumpliendo. Impuestos varios, ICE, aduanas, impuesto a la renta, etcétera, IVAs, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ampliar la base de contribuyentes. Y no se preocupen, amigo. Si usted gana poco, le va a tocar pagar muy poco. Si usted gana mucho, le va a tocar pagar mucho. En proporción, no a lo que usted venda, en proporción a la renta. ¿Cuál es la diferencia entre la renta y la venta? Si usted tiene un negocio que vende $5,000 a la semana, o al mes, digamos, $5,000 al mes, pero a usted le cuesta la luz, la harina, la mantequilla para hacer el pan, los sueldos, usted no gana 5,000, usted ganará 500. Pague renta o pague impuestos sobre los 500, no sobre la venta, sino sobre la renta. Pablo Arosemena decía, ven renta ganada, renta pagada, que es lo lógico. De esa manera uno se compromete y dice, claro, yo soy empresario, o yo soy un pequeño empresario, o soy un pequeño emprendedor, voy a empezar. Y no me importan los impuestos, porque si gano poco, pago poco. Pero si un año gano mucho, pagaré mucho más. Pero pagaré contento, porque puedo dormir tranquilo, puedo estar sereno, saber que si me hacen una inspección, aquí tengo mis papeles, he pagado, he cumplido, y puede exigir. También es un derecho de exigir a las autoridades, al país, a los gobiernos, protestar cuando dice yo pago impuestos y estos impuestos han ido al terremoto de Manabí, por ejemplo. Famoso terremoto que ya son 5 años de aquel terremoto, 16 de abril, donde los ecuatorianos pagamos un IVA extraordinario y pagamos también un impuesto adicional y el dinero nunca llegó a donde se esperaba. Manabí sigue destruido 5 años después. El famoso hospital de Pedernales no es que no se concluyó, ni siquiera ha empezado, y antes de empezar ya hay mucha gente presa, asambleístas, exministros y en fin, gente que estaba alrededor de estos fondos. Dicho esto y considerando lo que hablé hace un momento del tema de lo que representa Lasso, no para nosotros los ecuatorianos, sino para la región y para el mundo, es interesante porque es un tema ejemplar. Generalmente la gente como Guillermo Lasso no se meten en política, no les interesa que los difamen, que los calumnien, que sus hijos escuchen cosas feas de él, sus amigos que le grafiteen en las paredes, epítetos, o que busquen, no sé, hacer fama, fortuna. Yo pienso que de Lasso trasciende algo.
es un hombre que en su vida privada le ha ido bien. Y él lo dice así y yo considero que sí. Hay un refrán que he manejado siempre en mi mente y no es mío, lo copié de un graffiti que vi alguna vez en las calles de Quito. No hay éxito que supere el fracaso del hogar. Lazo es exitoso por su hogar, por su familia, porque ha mantenido un hogar nutrido, sólido, fuerte, en unión, en respetabilidad. Sus hijos, sus nietos, sus hermanos, con excepción de uno. ¿Ok? Segundo, ha sido un hombre exitoso en lo privado, en la parte profesional. Es verdad que Lazo no tiene una universidad, estudios secundarios, estudios universitarios, lo cual lo hace doble o triplemente más meritorio de lo que ha logrado. Tercero, todo lo que ha logrado económicamente se sustenta en lo que es sus pagos de impuestos. Si Lazo es uno de los hombres más ricos del Ecuador, pues debería ser uno de los que más paga a la SRI, y lo es. Y la gente lo puede ver porque es una información pública. Entonces, de ese modo, esto representa, yo creo que es un mensaje para los jóvenes, para los emprendedores, para la gente que ha hecho éxito en algo, para que pueda lanzarse a política. Me hubiera encantado que el economista Roque Sevilla se lance para alcalde en las elecciones de hace 2 años en Quito, por ejemplo. No se lanzó, tal vez hizo cálculos y pensó que no iba a llegar. Se dividió tanto los votos del centro y la derecha, el centro izquierda, que ganó el doctor Yunda, de quien ahorita se le cuestiona mucho. Él tendrá que defenderse, yo no tengo nada que decir porque todavía no tengo las pruebas, simplemente me remito a los hechos, pero ganó con 20%. Estoy seguro que Roque Sevilla hubiera sido el alcalde si la gente tomaba este reto y no esperar que las encuestas le digan sí va a ganar. A Lazo no le daban las encuestas cuando empezó, en ninguno de sus tres intentos, pero fue su tenacidad, fue su convicción y ese objetivo que él tenía que lo hacía ser no terco, sino fiel a su determinación, fiel a su estrategia y a su meta. Hoy lo consigue. Y no me queda más que, obviamente, desearle el mayor de los éxitos. Es un caballero, es un hombre honesto, es un hombre que representa mucho para las personas de clase media que quieran o sueñen con llegar de una manera honesta al poder y contribuir. Y para América Latina también es un remesón de lo que estábamos viendo. Hay muchos presidentes, una época de los presidentes latinoamericanos eran del famoso socialismo del siglo XXI, que tanto daño le hizo al país, a los países, por sus métodos caducos sobre todo. No hablemos de corrupción, es un tema aparte, hay países más, países menos, pero el modelo no sirvió. Tendría que pensar, estos gobiernos deben hacer una propuesta más actualizada para sus próximas elecciones. Y mucho ojo lo que pasa en la hermana República del Perú, donde quien ha ganado, el señor Pedro Castillo. Pedro Castillo representa no un ala similar a lo que es aquí la corriente del correísmo o del Partido Socialista o Partido Comunista. Es un hombre que está hablando de estatizar las gasolineras, estatizar las carreteras. Habló algo de la banca. Es un hombre que no está preparado y que su discurso es casi peor o más potente que el que daba Chávez en su peor momento, la confiscación. Deseamos al Perú que replanteamos al Perú también que los candidatos que no ganaron la segunda vuelta se unen a una visión más democrática, que en mi caso solo hay una, que es apoyar a la señora Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, polémico, querido y odiado por muchos, pero que sin lugar a duda representa una opción democrática para el Perú. Amigos queridos, la próxima semana nos volveremos a ver ya con conocimiento de quienes acompañarán en el gabinete al presidente electo Guillermo Lasso, a quien le mandamos las mejores energías, un afectuoso saludo y que tenga éxito. El éxito de él será el éxito del país. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.